Los quiero pedir que me acompañen a leer los 15 versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré y sé de serles carga, Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre amado, hemos leído tu palabra en esta mañana, Señor. Yo te quiero pedir que a cada uno de nosotros, Señor, a cada persona que está escuchando y que escuchará este mensaje, Dios, seas tú hablándonos a nuestro corazón, seas tú hablándonos a nuestro entendimiento, Señor. Alértanos y haz tu obra en nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he colocado como título a esta predicación: los falsos apóstoles. Vamos a hablar de qué es lo que hacen los falsos apóstoles y cuál es el verdadero peligro que representan los falsos apóstoles. Y de pronto cuando usted ve ese título, falsos apóstoles, usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver en el siglo XXI? Luego los apóstoles no fueron esos 12 a los que Jesús escogió, a los que llamó a que predicaran el evangelio a todas las naciones. Déjeme decirle que usted y yo sabemos que Dios es un Dios soberano, amén. Así como lo oraba el pastor, sabemos que hoy en Colombia Dios es soberano, pase lo que pase. No hay nada que un humano haga que pueda ir en contra de la soberanía de Dios. Asimismo, todo lo que usted y yo encontramos en nuestra hermosa palabra, por alguna razón está ahí. Aún esas genealogías eternas que nos encontramos por allá en Crónicas, en Reyes, todo tiene un porqué. El que el Señor en su soberanía haya permitido que este mensaje de los falsos apóstoles, que fue escrito en esta carta a los Corintios, usted y yo lo tuviéramos para estudiarlo, para aprender, es porque el Señor algo quiere hablarnos respecto a esto. Es muy importante porque aún usted y yo hemos visto que hay cartas que Pablo le escribió a Corinto y a muchos otros lugares seguramente que no se pudieron conservar. Mas, sin embargo, textos como este sí. Y este peligro que pasaba, que vamos a ver acerca de los falsos apóstoles, que pasaba hace casi 2000 años, hoy sigue siendo un peligro en la actualidad. Así que, para empezar, quiero que definamos qué es un apóstol. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un apóstol es un propagador de cualquier género de doctrina importante.
Eso es un apóstol según la RAE. Además de eso, y me pareció muy interesante que las primeras descripciones de un apóstol son estas en la RAE. Cada uno de los 12 principales discípulos de Jesucristo a quienes envió a predicar el evangelio por todo el mundo. También dice que es también referido a San Pablo y a San Bernabé. Miren, la RAE sabe que es un apóstol, sabe a quién se refiere cuando habla de los apóstoles. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hay apóstoles hoy en día? No me la responda porque no vamos a entrar en esa pregunta. Resulta que esa pregunta es polémica, porque hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que un apóstol tiene ciertos requisitos para poder ser llamado apóstol. Tiene que haber sido llamado personal y físicamente por Jesucristo, tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo, tiene que haber sido dado con autoridad por Jesucristo. Y pues a menos de que Jesús se le aparezca o alguna cosa así, pues hay algunos que se basan en esto y dicen, los apóstoles fueron aquellos que usted y yo conocemos, que hicieron esta obra maravillosa y que hicieron que el evangelio se expandiera. Entre ellos cuenta Pablo claramente, porque recuerden que a Pablo lo llamó Jesús mismo. Pero hay otros, de hecho ayer estaba investigando, hay otras personas a las que se les nombra también apóstoles, que de pronto no tenemos evidencia de que fueron llamados por Jesús. Personajes como Tito y otros que no me acuerdo el nombre, pero que sabemos que fueron enviados como mensajeros con autoridad. Así que no vamos a entrar en si hay apóstoles hoy en día, si esta persona que se autoproclama apóstol es apóstol o no, sino que vamos a verlo según el contexto. De pronto usted se ha dado cuenta que en este texto, yo sé que al inicio cuando uno lee el texto es un montón de cosas, pero Pablo está diciendo que va a ser insensato, está hablando de salario, está hablando de un montón de cosas, que es todo eso. Ya esperemos que con el entendimiento del Espíritu Santo entendamos todo lo que Pablo quiere que quede en nuestros corazones. Pero en esto no sé si se dio cuenta que en el contexto Pablo le está llamando falsos apóstoles, no apóstoles llamados por Jesús. De hecho, eran falsos líderes que se habían llegado a esa iglesia y que querían que los tomaran o pensaran que ellos eran siervos de Jesús, que eran líderes importantes, y lo que vinieron a hacer para ganarse ese lugar, que fue hablar mal de Pablo. Decir, no, es que ese es un falso apóstol, nosotros somos los verdaderos apóstoles. Por eso es que en griego se refieren a ellos como pseudo apóstolos. Pseudo lo que nos quiere decir es algo que es mentira, algo que es falso. Es un falso apóstol. Estas personas eran falsos apóstoles, pero si se dan cuenta que Pablo los llama apóstoles, porque se refiere a esa figura de liderazgo. Así que en una manera en la que usted y yo podamos aplicar esta palabra, no solamente lo cerremos a estas pocas personas que hoy en día se autoproclaman apóstoles, porque ya ellos allá verán si ese título de dónde lo obtuvieron. Pero más allá quiero que lo evaluemos a la luz de todas estas líderes y figuras que quieren tener una autoridad tal como la que tiene un apóstol. Porque un apóstol es una persona a la cual le ha sido otorgada cierta autoridad para tomar decisiones aún en el nombre del reino. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchas decisiones que los apóstoles en sus inicios tuvieron que tomar. Como cuando estaba ahí la lucha entre los creyentes que estaban en el pueblo judío y los creyentes que eran gentiles. ¿Qué pasa aquí? Hubo decisiones que tuvieron que tomar. Y nosotros respetamos y nos permitimos que esas decisiones tengan autoridad sobre nosotros porque confiamos y creemos que ellos fueron llamados por Jesús mismo, que Jesús les dio autoridad y por eso es importante y relevante lo que ellos decidieron. Ellos no dijeron, ay, sí, hoy queremos que todos se circunciden y mañana miramos si no. No. Ellos aún en decisiones de pronto tan triviales como estas, eran guiados por el Señor. Buscaban el bienestar de la iglesia y yo sé que más que todo pensando en lo que era la iglesia como la institución universal que hacemos parte usted y yo. Así que la idea es que usted y yo evaluemos todo este tema de los falsos apóstoles también como aquellos falsos líderes que se han levantado en muchas congregaciones a tergiversar el evangelio, a cambiar la única y verdadera verdad que encontramos en la palabra de Dios. Iniciemos con el primer versículo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo empieza diciendo, ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. Y este inicio es un poco
gracioso, ¿no se le hace? Como Pablo siendo Pablo diciendo, téngame un poquito de paciencia que es que voy a hablar como con un poquito de insensatez. Le voy a escribir esta parte de la carta con insensatez. Resulta que esa palabra que en nuestra versión traducen como insensatez es la palabra griega afrosinis. Esa palabra no solamente quiere decir insensatez, sino también necedad, estupidez, locura o falta de juicio. Resulta que la connotación de esta palabra describe un estado de falta de cordura, una imprudencia, una ignorancia. Pablo les está diciendo, permítanme por un momento escribirles como un insensato. Y esto va a ser muy importante porque Pablo a fin de cuentas lo que va a hacer es mostrarnos lo insensatos que son esos falsos apóstoles. Cuando ellos se proclaman que tienen autoridad, Pablo dice, sí, mire lo que son las credenciales: sufrimiento, azotes, encarcelamientos, naufragios, persecuciones. Estas son, si yo me quisiera vanagloriar de esto, a ver, comparémonos. Permítame un momento, y lo vamos a ver en la siguiente, no en esta prédica, pero esto va a aplicar de aquí a lo que queda de carta. Pablo siempre dice, voy a hablar como con insensatez. Permítanme ser un momento como un insensato. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar lo que esos falsos apóstoles hacen. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Imagínense, Pablo diciendo esto. Pero todo es para nuestro entendimiento de cuál es el peligro de los falsos apóstoles. Así que una vez les pongo esto en contexto para lo que queda de carta porque es importante. Ahora, lo primero que vamos a ver respecto a los falsos apóstoles en esta mañana es que los falsos apóstoles quieren ocupar el lugar de Dios. Anote ahí, los falsos apóstoles quieren ocupar el lugar de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estas personas que se levantan en estos lugares como pastores, como líderes, con esos llamados que uno dice como esto está como extraño, esta predicación de esta iglesia está como extraña, una de las cosas que más buscan ellos es que les den un lugar demasiado importante a ellos mismos. O sea, ¿what? O sea, si yo miro el evangelio es especialista en mostrarme que nosotros somos nada, que en realidad lo que sostiene esta obra es Jesús. Nosotros, qué bendición poder hacer parte de este plan. Pero ellos en cambio buscan vanagloriarse, buscan apropiarse de la gloria que le pertenece únicamente a Dios. Mire lo que dice el versículo 2 en el capítulo 11. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios. Esto lo está diciendo Pablo. Pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El celo. El celo es una palabra que para usted y para mí normalmente tiene una connotación mala. Y es que este sí es como celoso. ¿Cierto? Uno de una vez lo asocia con algo malo, pero nuevamente permítame darle el significado que encontramos en la RAE. Interés extremo y activo que alguien siente por una causa o por una persona. O sea, hasta cierto punto no está mal sentir celo. Que yo vea que como que este está saludando de una manera especial a mi esposa, no está mal. Como, hey, ¿qué pasa aquí? No, es mi esposa. Pero ahora cuando vemos esto desde el punto de Dios, pues es aún mayor. Nosotros tristemente lo terminamos viendo en la mayoría de veces como la otra definición que aparece en la RAE. Bueno, una de las otras, porque hay otras cosas que no les voy a decir qué significa celo. Pero la otra es sentimiento de rabia o de tristeza experimentado cuando algo que se desea es alcanzado por otra persona. Ese celo sí lo conocemos, ¿no? Así es la naturaleza humana. Mas, sin embargo, aquí Pablo está diciendo, pues los celo. Pablo le está diciendo a los corintios, yo a ustedes los celo, y los celo con el celo de Dios mismo. Ahora, el celo que sentía Pablo no era porque como llegaron estos líderes y ahora esos líderes estaban siguiendo a ellos en vez de a Pablo. No, estoy perdiendo seguidores. No voy a cumplir con mi cuota de seguidores aquí en Corinto y ahora ¿qué voy a hacer? No. Pablo de números. Pablo le importaba era la salvación de las personas. Vamos a ver más adelante que Pablo sentía bastante responsabilidad. Yo creo que somos conscientes de la responsabilidad que sentía Pablo.
Porque una persona que no tenga un verdadero llamado, con una iglesia como los Corintios, no, esta gente es una inmoral, vamos a fundar otra iglesia. Esta gente no vale la pena insistirle tanto porque son berracos y no aprenden. No, Pablo hace hasta lo último, hasta lo que más le cuesta para que estas personas conozcan al Dios vivo. Lo de Pablo no era por perder seguidores, lo de él era un celo que venía de Dios. Ahora, ¿usted sabía que nuestro Dios es celoso? Imagínese, el Dios del universo lo cela a usted. ¿No le parece este tipo de cosas como, wow? Entender o tener una pequeña revelación de lo que implica que Dios sienta celo por mí. ¡Wow! Hay un texto que quiero leerles que seguramente es el que más se usa para hablar del celo, que está justo en el contexto de cuando al pueblo de Israel le están dando los 10 mandamientos. ¿Recuerda que hay un mandamiento que dice que no tengan ídolos? Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al versículo 6, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero mire este contraste. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Mire, yo pensé en dejar este versículo hasta cuando decía soy Dios celoso. Pero entender el contrapeso de lo que implica o rechazar o aceptar, a mí me pareció, esto complementa lo que significa el celo de Dios. Ahora, aquí está hablando en el contexto de la idolatría, ¿no? Usted, no sé, yo creo que no le levanta altar a ningún Baal, ninguna cera, no le quema incienso a dioses extraños o espero. No sacrifica a sus hijos a algún dios que se lo pida. No, Alexandra dijo, uy, no. No, nosotros de pronto, esa era la idolatría que encontramos en la historia del pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la idolatría de este siglo? El trabajo, la profesión, un equipo de fútbol, un candidato político. Esos son los ídolos de hoy en día. Y a mí esto me parece muy, muy triste. ¿Saben qué sentido? Que yo veo muchos cristianos que son muy apasionados para cosas del mundo. No, es la final y eso no, es que muy apasionados. Pero ¿cuándo se les ve esa pasión por Cristo? Y esto, créame, no se trata de un equipo de fútbol. Esto quiero que cada uno de nosotros lo aplique a su propia vida. Que haya en su vida que represente más pasión para usted que Cristo. Recuerda que en capítulos anteriores hablábamos de que la mayor ambición que deberíamos tener es agradar al Señor. La mayor ambición más que cualquier cosa de este mundo. Eso que le quita el puesto a Dios, eso es un ídolo en su vida. Así que cuidado. Porque ¿qué dice Dios de los ídolos? No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Mire lo que dice a continuación, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios dice, no toleraré, yo no voy a compartir tu corazón con otras cosas que quieras darle ese lugar tan importante. Este es el peso de la idolatría. Ahora lo que vamos a ver es el peso del celo de Dios por nosotros. Porque es tan grande que mire lo que dicen los siguientes versículos. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Aquellos que rechazan abiertamente el evangelio, hasta 3 y 4 generaciones después son afectadas. Pero ahora mire el contraste de aquellos que aceptan las buenas nuevas.
pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Qué bendición poder hacer parte de esas 1000 generaciones. Porque sí, hay castigo, 3, 4 generaciones, pero contrastado a 1000 generaciones benditas por seguir al Señor. Esto es como cuando comparábamos el valor de no me acuerdo la moneda más chiquita. ¿Ah? ¿Sí? No, en esa época, la hablamos en una prédica. Denario. La comparación de un denario, que era un día de trabajo, a un talento, que eran más o menos, si no recuerdo mal, como 3000 días de trabajo, algo así, una cifra exorbitante. Es algo impresionante los beneficios que usted y yo tenemos por seguir al Señor. Pero ahora, al entender que Dios nos cela, y quise poner la cita de este pastor británico llamado Alan Redpath, que está en su libro Ley y Libertad, que nos da una visión del celo. Mire, ahí usted la puede leer. El celo de Dios es amor en acción. Él se rehúsa a compartir el corazón humano con cualquier rival. No porque sea egoísta y quiera todo para él, sino porque sabe que de esa lealtad hacia él depende nuestra propia vida moral. Dios no está celoso de nosotros, Él tiene celo por nosotros. Mire, Dios no es egoísta, ay no, me aceptó, ahora todo es para mí. Dios ya tiene todo, Dios ya es el dueño de todo. Él tiene este celo, Él nos cela a usted y a mí porque sabe lo importante que es que dependamos de Él. Mire, cualquier cosa que venga a ocupar el lugar de Jesús sabe que va a hacer que usted y yo actuemos en contra de lo que consideramos correcto, que empecemos a tomar decisiones alejadas de lo que en verdad debería ser nuestra prioridad como cristianos. Cuántas cosas hay en el mundo que para uno es como wow, y ya vamos a ver que esa es una de las estrategias de los falsos apóstoles, que uno se deslumbra, porque recuerde que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, uno es ¡ay, maravilloso! Pero ¿qué perdí por seguir eso? ¿Qué perdí por aceptar eso? ¿Qué dejé de hacer por irme detrás de eso? Esto es algo duro. El celo de Dios no es un celo egoísta. Él nos cela también porque somos suyos. Usted no se pertenece. Usted fue comprado y por el precio más alto de la historia, la sangre de Jesucristo. Dios nos cela porque sabe que no podremos vivir una verdadera vida de santidad e integridad con un corazón que no está completamente entregado a Él. Y esta es la que más pasa desapercibida. Resulta que cuando el centro de nuestro corazón no es Jesús, es muy difícil vivir una vida de santidad. Es muy difícil vivir una vida de integridad. Es muy difícil vivir una vida de verdadera adoración a Jesús, a Cristo. Es muy difícil. Pero cuando Jesús ocupa el centro, usted no va a pensar, ay, ¿será que dejo de asistir a la iglesia porque es que ahora los domingos voy a ir a poder ganarme 1.000.000 de pesos extra? No, usted no va a negociar por sea lo que sea que le ofrezcan, porque usted sabe cuáles son sus prioridades. Cuando Jesús es el centro, cuando Dios es el centro, para usted es muy fácil decirle que no al pecado, a la tentación. Pero cuando no, es muy difícil. Ahora, dice Dios, yo soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios no quiere que tú le entregues tu corazón a nada que no sea Él. Así de sencillo, ¿no? Ay, ¿será que esto? Ay, es que mi esposita es tan bonita. Yo le voy a entregar, yo voy a dejar, mire, al mismo nivel a mi esposa, que es que ya, mire, tanto que ama al Señor, eso no debe ser malo. Al mismo nivel de Dios, créame que eso se convierte en algo malo. Sus prioridades cambian, aún algo que pareciera que no. Su corazón debe estar centrado en Él. Dios es celoso porque sabe lo peligroso y doloroso que esto puede llegar a ser para nuestras propias vidas. El darle cabida a otro tipo de cosas, a otro tipo de dioses, a otro tipo de ídolos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los falsos apóstoles, Mateo? Usted como que se nos fue por una rama. Los falsos líderes se ponen a ellos mismos en una posición tan importante que llegan a igualar o hasta superar la importancia de Dios en la vida de sus seguidores. ¿Sabía usted eso? No, es que este es el pastor, ¿no?
es que él no puede. ¿Usted cómo me va a decir que el pastor cometió este error? No. Usted no lo vea ya tan hermoso en ese altar predicando, él no se equivoca. Él es solo amor, solo gracia. No, papá. Los que estamos aquí estamos en la misma lucha que usted y yo estamos. Les decimos miles de veces, no ponga la mirada en su líder, porque cuando usted menos se dé cuenta, su líder puede fallar. Y si su vista está puesta en el líder, cuando su líder falle, su fe también va a fallar. Va a empezar a tambalearse como, uy, no, pero si este hizo esto. Ahora, yo no voy a decirle con eso que es una excusa para nosotros, no. Por el contrario, le estoy diciendo que hay una posición que ocupa un ser humano y hay una posición que debería ocupar Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es para nada comparable. Sin embargo, los falsos apóstoles, estos falsos líderes, quieren superar la importancia de Dios. Y ya vamos a ver de la manera tan increíble que lo hacen, porque es que la gente ni cuenta se da. Le empiezan, no, pues si nombran a Dios y a Jesús. Recuerda que aquí dijo a ese Jesús que es otro Jesús, a ese evangelio que es otro evangelio. Ellos se apoyan en lo mismo. Pareciera que es lo mismo que está en la Biblia. Pero cuando usted ve el trasfondo de la enseñanza, tergiversan de una manera muy difícil de darnos cuenta. Ellos llevan a que los idolatren. Difícil, iglesia, hay que tener mucho cuidado con estos falsos líderes. Estos falsos líderes lo que quieren es tener admiradores y seguidores para ellos. Usan el evangelio para conseguir eso, pero se desvían y terminan buscando sus propios fines. Ahora, esto me lleva a preguntarme a mí, ¿por qué sentía Pablo tanta responsabilidad por los corintios? O sea, ya han hecho un montón de cosas y ahora se dejan engatusar por estos falsos apóstoles. No, papá, ¿ya cuánto lleva discipulándolos? ¿Cuánto tiempo lleva reprendiéndolos? ¿Cuántas veces ha estado con ellos? Mire que esto para una persona que tiene un verdadero llamado es diferente a cómo se manejaría de una manera humana. Mire lo que dice en el versículo 2. Ahí en la segunda parte del versículo 2. Pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y aunque sea difícil de ver, aquí Pablo está mostrando cuál es su verdadero lugar en todo este tema. Es muy bonito y ya lo vamos a ver, porque Pablo nos está poniendo en el centro. Pablo que está diciendo que los entregó a ellos, a los corintios, los desposó a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahora, ¿quién desposa a una esposa para entregarla a su futuro esposo? ¿Quién la lleva y la entrega? El padre, ¿cierto? ¿Será que Pablo sentía de alguna manera que él era como el padre espiritual de los corintios? Aquel que había llegado por primera vez a este lugar, aquel que los había discipulado, aquel que había dejado personas a cargo mientras él no podía estar. Él era su padre espiritual. Pero miren esta figura tan hermosa. ¿Alguien aquí se ha casado? Levante su mano, pero con orgullo, amén. ¿Y los que no han asistido a algún matrimonio? ¿Alguien no encaja en ninguna de estas dos descripciones? Si no, porfa, imagíneselo. ¿Qué pasa en un matrimonio? ¿Quiénes son las figuras centrales? La novia y el novio. También no incluyámoslo porque pues qué pecadito, ¿no? La novia y el novio. Y el papá también, ¿no? Porque pues si no, ¿quién la entrega? Samuel se me quedó dormido, cuidado. La novia y el novio. El papá tiene ahí un papel de extra, ¿sí me entiende? Como el que aparece en la toma entrando. No está mal, obviamente no. Yo me imagino entregando si tengo una hija. Ay, Dios mío. Ya entiendo a don Raúl. Pero no pensemos en eso todavía. Porque el papel de un papá es secundario. ¿Qué está diciendo Pablo nuevamente? Pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Aquí nos está mostrando la imagen de una esposa que va a ser entregada ¿a quién? A Cristo. Ellos son los principales. Pablo, ¿ahí quién es? El que ya crió a la muchacha, el que ya la formó, el que ya le dio los valores, el que ya le mostró el camino de Dios. Pero hasta ahí, vaya con Cristo. Así mismo se sentía Pablo. Pablo obviamente sentía responsabilidad. Pablo hacía hasta lo imposible por que ellos conocieran. Pero tampoco iba a decir, no, es que el fin es que ustedes se queden siempre viviendo con su padre espiritual.
No, su fin es Cristo. ¿Cierto? Ese es el fin del matrimonio, doloroso, pero por tanto dejarás a padre y madre. Ahora, no solamente es esto, sino que cómo va a llevar a esa esposa, cómo la va a presentar frente a su esposo, como una virgen pura. Virgen pura, las vírgenes puras, por favor. Ay, Dios mío. Acuérdame de hablar algo el próximo sábado, mi amor. Pero virgen pura hace referencia a la forma en la que usted y yo vamos a ser entregados delante de Cristo, ¿sabía? Cuando usted y yo, cuando sean las bodas del Cordero, usted y yo vamos a ser entregados de esta manera, como una virgen pura, pero no por nosotros, no por lo que pueda hacer, sino por Cristo mismo. O sea, es hermoso porque Cristo se hace hombre, muere por nosotros, nos purifica para que ahora nos presentemos delante de Él como una virgen pura. ¿Qué hace Cristo? Todo. ¿Qué hacemos nosotros? Existir. Ya, Cristo hace todo. Pero ahora, Pablo nuevamente, ¿cuál es el papel de este si él los quiere presentar como una virgen pura? ¿Y qué tiene que ver esto con la forma en la que Pablo trata a los corintios? ¿Qué tiene que ver esto con los falsos apóstoles? Pablo sentía mucha responsabilidad por lo que estaba pasando. Pablo, créame que amaba a esta iglesia de una manera, yo creo que como el pastor Giovanni nos ama. Porque de verdad que él hizo lo incansable. Porque más adelante en la siguiente predicación, que no se lo pierdan, Pablo nos va a mostrar sus credenciales. Y ahí vemos realmente el amor de Pablo por Jesús y por la iglesia. Porque si él no hace todo lo que hizo, ¿quién le predica a esas personas? Ahora, si Pablo quiere llevarlos a ellos, a los corintios, o esto es una figura de la iglesia, como virgen pura, ¿será que para Pablo es importante que ellos no se dejen desviar por las falsas verdades que traen los falsos apóstoles? Pablo lo que siente es una responsabilidad como la de un padre cuando ve que su hijo está a punto de perderse. Un padre no está tranquilo, a menos de que sea un mal padre. Ay, no, vaya, estréllese. Vaya, haga lo que sea. Yo creo que hay un punto en el que los hijos lo necesitan. Pero Pablo en este momento nos está mostrando ese amor verdadero que siente por ellos, como su padre espiritual. Como ese padre que les dice, oigan, es que estos falsos apóstoles, como lo vamos a ver más adelante, vienen a hacer un montón de cosas malas en su contra. Estos tales, como lo leímos, son siervos realmente de Satanás. Y Satanás no quiere nada bueno con nosotros. Así que todo esto gira en torno al papel que quieren tener a esos falsos apóstoles, quitando o apartando a Dios, sacando a Dios y a Cristo de la ecuación. Terminan siendo ellos el centro de lo que las personas terminan siguiendo. Y tengamos mucho cuidado con esto, porque esto se presenta hoy en día. En muchas iglesias, los líderes y los pastores terminan siendo el centro del evangelio tergiversado que se predica en esa iglesia. Ahora, claramente un falso apóstol no se va a presentar como un falso apóstol. Nunca va a pasar eso. Ellos se presentan de una manera, como me dijo el pastor esta mañana, sutil. O sea, uno no, oiga, este sí es falso apóstol, este es un líder verdadero, o estará buscando enriquecerse o alguna cosa y le faltará otro yate. ¿Cuál es el fin de este apóstol? Ellos no van a decir, no, yo vengo aquí con un evangelio diferente, yo soy un falso apóstol, pero síganme que esto también vale la pena. No. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es que los falsos apóstoles usan su astucia para desviar de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Le voy a dar tiempo para que lo escriba porque yo sé que está largo. Los falsos apóstoles usan su astucia para desviar de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mire, muchas veces es difícil identificar un falso apóstol, porque sus mensajes pareciera como que sí, pero un poquito como que no. Como que predica lo mismo que predican en mi iglesia, pero esta parte está como rara. Es así, es mezcladito. Ya vamos a ver que son verdades a medias. Acompáñame a leer el versículo 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Resulta que los métodos de un falso líder, de un falso apóstol,
son bastante astutos, bastante ingeniosos. Pablo los compara a tal punto con el engaño que la serpiente le hizo a Eva en el Edén, ¿cierto? Para ver esto, acompáñenme a leer Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, escuche, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán. De él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ¿ciertamente no morirán? Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. ¡Qué gangazo! Conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Mire, lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén con Eva es tergiversar la verdad. Vamos a ver cómo cambia, cómo pareciera que dijera lo mismo que les dijo Dios, pero como de una manera extraña. O sea, eso fue lo que dijo Dios, como que ella queda confundida, yo me imagino ahí. Él dijo, ciertamente morirán, entonces como que voy a morir, pero de una manera diferente, extraña. Resulta que lo que hacen los falsos apóstoles, lo que hizo la serpiente fue vender una verdad a medias. Tenga cuidado con las verdades a medias. ¿Qué decía en el versículo 4? Ciertamente no morirán. Esto fue lo que le dijo, que era lo que Dios le había dicho a Adán, su esposo. Un capítulo antes lo encontramos, Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y usted y yo ya sabemos a qué muerte, a qué tipo de muerte se refiere. Pero entonces, ¿qué es lo que viene a decirle la serpiente? Ciertamente no morirás. O sea, si le dijo ciertamente morirás, ciertamente no morirás, porque si es ciertamente, entonces una manera sí, pero una manera no. Y uno es como, pues sí, claro, tiene sentido. Ojo, ojo, iglesia. Porque aparte de traer verdades a medias, también traen engaños tentadores. Engaños que a usted le parecen como, oiga, pero esto pinta como bien. Imagínese ese ofrecimiento, serás como Dios. Imagina, podrás tener conocimiento del bien y del mal. Uy, esto suena como interesante. Esto fue lo que vino a decirle la serpiente a Eva. Lo que hace la serpiente es mostrárselo a Eva como si fuera algo que pareciera como bueno para ellos, ¿no? Ser igual que Dios, que ofertón. Tener conocimiento, tener sabiduría. No, pues comamos por comer este fruto. Pareciera algo bueno. Resulta que Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán sus ojos, que es lo que les dice, y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Esto es lo que le dice la serpiente a Eva. Algo que parece totalmente como si fuera bueno, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado que aparece la oportunidad de pecar y pareciera algo bueno? Uy, esto suena como bien. ¿Esto sí será pecado? Yo creo que no. Esto no dice nada que va en contra de Dios. Me va a quitar mi tiempo, me va a cambiar mis prioridades, no me va a dejar tiempo para ser el esposo que debería ser, el padre que debería ser, pero yo creo que eso no está mal, lo importante es otras cosas. Tergiversan la verdad y las plantan, las muestran de una manera que pareciera buena. Esto hacen los falsos apóstoles de igual manera. Los falsos apóstoles vienen con doctrinas que se oponen a lo que Dios es y a lo que la palabra enseña. Pero ellos lo van a hacer de una manera astuta, de una manera velada, de una manera a medias verdades. Y por eso es tan difícil, por eso es tan necesario que usted y yo conozcamos la palabra y que usted y yo conozcamos a Cristo personalmente. Porque si no, cualquier predicación que suene bonita, que me ponga a mí en el centro, pues a mí me va a gustar. Como dice el pastor, yo salgo inflado, yo salgo feliz.
¿Y será que eso es lo que enseña la palabra? La siguiente predicación vamos a hablar también de la espina en la carne que tenía Pablo. Y termina él diciendo que se goza en sus debilidades. Mire, Dios, el evangelio es especialista en mostrar nuestras debilidades. No en decirnos, dale que tú puedes, todo lo puedes lograr, tú eres el mejor ser humano que hay sobre la tierra. No, papá, eso no es el evangelio. Hay muchas personas que dicen que eso es el evangelio. El evangelio, en cambio, me muestra mi necesidad tan grande que tengo de Cristo, que yo sin Cristo literalmente no soy nada. Eso en realidad es lo que muestra el evangelio, pero ellos vienen a mostrar verdades veladas, lo hacen de una manera muy astuta. De hecho, ellos hacen que pareciera que lo que dicen es la palabra. Citan versículos aislados de su contexto, usan cosas que pasaron en la Biblia para tratar de justificarse y para que usted vea esto de una manera más aterrizada. Yo sé que usted y yo sabemos qué es la gracia. Y hay una corriente de falsos líderes que dice que usted y yo, no, pues si la gracia de Dios es tan top, que cubre cualquier pecado y cualquier falta, pues hagamos lo que queramos, porque el sacrificio ya fue hecho, la gracia ya fue derramada, salvo, siempre salvo, ya no importa lo que yo haga. ¿Será que sí? O más bien, el fruto de la gracia es evidente en la manera en la que yo vivo mi vida, en la integridad y santidad y adoración que hay en mi vida hacia Dios. Una salvación no es real si no hay fruto. El que usted crea que puede hacer lo que quiera no es más que una muestra de que usted no ha nacido de nuevo. Si usted lo que más anhela en el mundo es poder pecar deliberadamente, usted no ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que buscan estos falsos apóstoles con todo esto, con estas verdades a medias? Segunda parte del versículo 3 que ya leímos. Que las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Que las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es tan sutil lo que hacen estos falsos apóstoles, lo que hace el enemigo a través de ellos, tan sutil que usted no se da cuenta. De repente usted tiene su mirada puesta en Jesús y usted dice, yo tengo mi caminito, voy para allá, y de repente viene un viento del oriente y lo tuerce, mire, medio grado. Y usted dice, no, yo todavía lo veo en el horizonte, voy como que hacia allá, pero con esa pequeña desviación su destino va a ser totalmente diferente. Así de sutil es lo que el enemigo puede hacer en su vida y puede destrozar todo el plan que hay para usted, planes de bienestar, planes de bendición que el Señor realmente quiere tener en su vida. El enemigo quiere desviar nuestras mentes de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahora, la palabra que usa aquí como sencillez, como desviadas, es la palabra griega theiro, que es no solamente desviadas, sino que es algo que es corrompido, algo que se echa a perder o algo que es destruido. Estos son los planes del enemigo con usted. Quieren destruir, quieren corromper, quieren destruir todos esos planes que Dios un día pensó para usted. Ahora, usted y yo sabemos de la soberanía de Dios. Y creo que usted y yo entendemos que por más de que el enemigo haga lo que se le dé, nuestro destino es la salvación. Ahora, ¿cómo va a ser ese camino? Usted decide si llega a Cristo, si es obediente, si su prioridad es Cristo, o si hay en esta época sí, pero en esta época otras cosas. Mire, consecuencias van a haber. La palabra nunca dice que no van a haber consecuencias. ¿Qué le pasó a David cuando por un momento salió a mirar por la terraza? Consecuencias hubieron. La palabra nunca dice que como salvos, entonces, qué bendición, ya todo es color de rosas, iba a decir de flores, pero sí, así no era. Todo es color de rosas, no va a pasar nada malo. No, eso no dice la palabra. Dice, ¿tú te equivocaste? Bueno, voy a permitir que las consecuencias vengan sobre tu vida para enseñarte. Así de bueno es Dios. Aún usa esas cosas para enseñarnos por amor, pero el plan del enemigo es destruir, corromper, echar a perder. Lo que quieren los falsos apóstoles es echar a perder nuestra devoción a Cristo y nuestra fidelidad a Él. Ese es realmente el fin de los falsos apóstoles.
Lo tercero que vamos a aprender en esta mañana es que los falsos apóstoles quieren hacerse pasar por verdaderos servidores de Dios. O sea, con todas. Quieren hacerse pasar por verdaderos servidores de Dios. De verdad, muchas veces es muy difícil identificarlos. Es ahí donde es importante que maduremos, que crezcamos, que tengamos el discernimiento necesario para ver si son servidores de Dios o servidores de Satanás. Aquí no hay un camino en la mitad. O sirven a Dios o sirven a Satanás. Acompáñame a leer desde el versículo 4 al versículo 12. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Y este bien lo toleran era la actitud que estaban teniendo los corintios ante esto. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, en otras versiones a los superapóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. Déjeme hacer un pequeño spoiler en esta parte. Cuando Pablo está hablando de no soy menor que ellos en el conocimiento, en la siguiente prédica también, Pablo va a hablar de cómo él fue llevado al tercer cielo. Y esa es una de las partes en las que les dice, así, permítame actuar con insensatez. La revelación que yo tuve fue literal llevado al cielo. ¿Qué dice? Pues aunque, hablamos desde el versículo 6, pues aunque, se acaba el spoiler, pues aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Ahora, ¿qué está pasando acá? Pablo nombra tres temas que para usted y para mí son centrales en nuestra doctrina, ¿no? ¿Qué nombra? Jesús, el Espíritu y el Evangelio. Ahora, ¿es el mismo Jesús, Espíritu y Evangelio que usted y yo creemos? Mire que cada vez que lo lee, dice que es uno diferente. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado. Esto es lo que hacen los falsos apóstoles. También le hablan de Jesús, pero es otro Jesús. También le hablan del espíritu, pero quién sabe qué espíritu demoníaco pueda llegar a ser. También le hablan del evangelio, pero no es este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por eso hay que tener cuidado, porque pareciera se hacen pasar con todas las de la ley como servidores de Dios. Ahora, resulta que la forma en la que él va a tergiversar estos fundamentos es una manera muy astuta. O sea, no simplemente le va a decir, hoy no vamos a hablar de Jesús, el hijo de María y José, sino Jesús, el hijo de Pedra y Antonio. No. O sea, ellos se hacen pasar como si fuera el mismo Jesús. Y este es el riesgo. Yo sé que usted muchas veces en el espíritu siente como, oiga, es que esto sí dice la Biblia, es que yo ya había leído ese versículo, sí, ya lo ha leído, porque si no, ahí es el lío. Porque mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esto nos muestra la importancia de conocer personalmente, nuevamente, a Cristo. Pablo después dice que nos vuelve a hablar, de hecho, si recuerdan, yo cité este texto
cuando hablé en la predicación pasada para hablar por qué Pablo no había recibido salario estando en Corinto. Recuerden que la ley avalaba esto, es algo normal que una persona que se dedica al ministerio viva del ministerio. Sin embargo, Pablo específicamente en Corinto decidió no hacerlo. Si se dio cuenta en lo que acabamos de leer, él dice, preferí pasar por necesidad hasta que llegaran emisarios de otras iglesias y pudieran suplir mi necesidad. ¿Y por qué? Es que Pablo como que le gustaba también torturarse, ¿no? O sea, recíbale una hamburguesita a los de Corinto y no pase hambre. Ojo, la razón por la cual Pablo no hizo esto específicamente en esta iglesia fue por sabiduría del Señor. Yo ya les he dicho varias veces que en esa cultura griega era muy normal que estas personas que tenían seguidores pues recibieran dinerito de sus seguidores, que vivieran de eso. Pablo, por amor a ellos, decidió no hacer lo mismo. Pablo sabía que estos falsos apóstoles sí iban a hacer eso. O sea, ¿para qué más iban a hacer si no era para enriquecerse? Pablo, sabiendo esto, sabe que en la sabiduría, ¿verdad?, que solo da el Señor, él se priva de esto. Pero él se priva para tener un argumento en contra de estos falsos apóstoles. Un sacrificio que le hace por amor. Yo no creo que es fácil pasar por necesidad, aguantar por amor y seguir predicando y mostrando el amor de Dios. Mas, sin embargo, en el versículo 12 decía que él quería con esto privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales. Si Pablo no hubiera tomado esta decisión, ¿qué le hubiera podido diferenciar? Pues ya vamos a ver más adelante sus credenciales. Pero este es otro líder más que viene y enseña algo y luego pasa recogiendo ahí la money. ¿Es otro líder más? No, este líder viene a hacer algo diferente. ¿Cómo sí que no va a recibir nada? O sea, ellos yo creo que ya estaban sacando el billetico y ¿qué? ¿Nada? Bueno, yo me lo guardo. Esto es algo diferente. Luego les muestra el evangelio, luego les muestra su incapacidad, luego les muestra a Jesús. Esto es algo muy diferente. Los falsos apóstoles querían hacerse pasar por verdaderos servidores. Ahora, ¿quién más usa esta estrategia? Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es lo último que vamos a ver ya para salir, para irnos a votar. Lo cuarto que vamos a ver en esta mañana es que los falsos apóstoles son realmente servidores de Satanás. Recuerda que yo le dije, un líder puede ser seguidor de Cristo o seguidor de Satanás. No está el que ahí casi siempre es de Cristo, pero a veces no. Tibios. Los falsos apóstoles son realmente servidores de Satanás. Y por eso le digo que en este texto, en este trozo de Corintios, Pablo es muy directo. Muy directo. Pablo no se anda con cosas. Ay, es que estos como que son malitos, no los sigan. Fue como cuando Jesús le dijo, es que tú eres de vuestro padre el diablo, así de directo. Segunda de Corintios, capítulo 11, los últimos 3 versículos, del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es solamente que ellos no sean servidores reales, o sea, simplemente no es como que se hagan pasar por Dios y no sean servidores de Dios, de Cristo, sino que es que vienen con unos fundamentos diferentes a tergiversar los nuestros. Es que vienen de una manera oculta, velada, a tergiversar lo que Dios hizo para que terminamos creyendo que seguimos a Dios, pero viviendo una vida que no es conforme a la que deberíamos tener si siguiéramos a Dios. No sé si me logra entender, porque es que es tan difícil a veces darse cuenta si uno está siguiendo a un falso apóstol. Es tan difícil que estoy seguro de que tristemente muchas personas van a llegar un día a presentarse delante de Jesús cuando sean llamados a cuentas y les van a decir, hola, mucho gusto, tú no eres mi seguidor. Ay, Señor, pero yo en tu nombre echaba fuera demonios. Yo en tu nombre predicaba, así como que no. Yo hablaba de Jesús, del Espíritu y del Evangelio. Sí, de otro Jesús, de otro Espíritu, de otro Evangelio.
¿En algún momento escudriñaste la palabra realmente? ¿En algún momento miraste si lo que te decían esos líderes era real o no? Porque muchas veces seguimos como caballos lo que nos dicen. Ay, esto me dijo mi líder, eso es la verdad. Y si no, y esto es una responsabilidad personal. Y si no, mire, cada líder es humano. Y le aseguro que si uno de sus líderes falla, de pronto es por desconocimiento. Porque este detalle, alguna vez una persona hace muchos años se lo enseñó de una manera errónea y diferente, pero créame que la razón por la que su líder se lo enseña así no es porque sea un falso apóstol y lo quiera hacer caer, es que con esta directico para el infierno, no. Y si identifica eso, avísenos. O sea, ahora esos ojos. Pero ¿sabe qué es lo duro de esto? Que a veces seguimos, no, confronte todo con la palabra. La única verdad está en la palabra. La única seguridad que usted puede tener si le están enseñando bien o no es la palabra. No es el amor que usted le tenga al líder, no son los años que hay, es que el pastor Giovanni es tan lindo y tan amoroso, todo lo que él dice él debe ser cierto. Mire, yo creo que sí, pero verifique, porque somos humanos y podemos errar. Y como lo dice el pastor y como seguramente ahorita se lo va a decir cuando haga el resumen, él le va a decir que siempre mire y confronte con la palabra. Y si encuentra algo que no es, díganos. Eso es amor. Amor no es callarse. Uy, es que este como que está predicando cosas raras, ¿no? Oye, y yo, ay, ¿en serio dije esa burralidad? Perdóname. Voy a revisarlo conforme a la palabra. Voy a discernir más. Voy a aprender más de lo que es el verdadero evangelio. Porque créame que nuestra intención no es hacerlos caer. Nuestra intención y el llamado de cualquier persona que ha sido puesta como líder es edificar la iglesia. Así que hay que tener, porque esa es ese es el propósito de los líderes que estamos aquí, pero los propósitos de los líderes que son llamados por Satanás, que son enviados de Satanás, es hacerlo caer. Es mostrarle un evangelio falso. Es que usted siga creyendo que esa es la verdad y no es la verdad. ¿Cuál era el fin de estos falsos apóstoles? ¿Cuál será el fin? Y esto ya es para cerrar en serio. ¿Cuál será el fin? Y a mí esta parte es la que más, o sea, yo no sé qué puede haber en su corazón o no sé si es desconocimiento o si simplemente es un corazón lleno de egoísmo que quiere de pronto solo conseguir cosas humanas, porque hay muchos falsos apóstoles que simplemente buscan enriquecerse a través de tener seguidores. Ay, ese es su fin. Pero ellos, ¿acaso no se dan cuenta de que después van a ser llamados a cuentas? O sea, usted puede vivir aquí, no sé, 80, 100 años, o si tiene mucha plata y se congela y después se descongela, no sé, pero algún día el Señor lo va a llamar a juicio. Y como Víctor nos decía, un poquito de vida que pasemos aquí comparado a la eternidad que no tiene fin, ¿qué hay en sus corazones para que prefieran hacer este tipo de maldades cuando un día Jesús mismo los va a llamar a dar cuentas de esto que han hecho? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el resultado de estos falsos apóstoles que van a ser juzgados conforme a sus obras? Esta es la terrible condenación que está reservada para estos falsos apóstoles, que van a pagar por cada una de las cosas, por cada una de las almas, por cada una de las verdades que tergiversaron. Qué duro. Mire, aún yo creo que deberíamos orar para que un día el Señor encuentre a estas personas. A manera de conclusión, querida iglesia, los falsos apóstoles vienen a tergiversar la verdad de una manera tan astuta que es difícil de identificar a simple vista. Sin embargo, la mejor forma de reconocer lo falso es estando familiarizado con lo verdadero. Esto es a Cristo a través de su palabra. ¿Usted quiere que no le metan gato por liebre? Conozca qué es lo que le están vendiendo. Es la única manera que cada uno de nosotros conozca a Cristo y sepa confrontar cada una de esas mentiras con la verdad de la palabra. Es la única manera. Así que iglesia, por favor, tenga cuidado, aún no solo de donde se congrega,
sino de las predicaciones que escucha. Mire, hoy tenemos acceso a una cantidad absurda de información. Tenga cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor es verdadero seguidor de Cristo Jesús. Cuide su corazón y confronte todo a la luz de la palabra.